¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo que hemos preparado para ustedes y para todos los colegas politólogos de la provincia de La Rioja y la provincia de Catamarca. Damos inicio formalmente a un ciclo de entrevistas que, como primera medida, abarca a los colectivos de ambas provincias. Desde ya quiero agradecer de alguna manera a los contactos, a Severo Estrafesa, que de alguna manera hizo el contacto con Sebastián Barros, a Laura Flores, un poco como para incentivar esta cuestión de que la celebración del Día del Politólogo prevista para el día 29 de noviembre no pase desapercibida. A ello también se sumaron el Colegio Profesional de Ciencias Políticas de Catamarca, el Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja y como así también la Universidad Nacional de La Rioja a partir de la Subsecretaría de Graduados. A todos ellos, muchísimas gracias. Recordamos que esta actividad se transmite por las redes sociales de la Subsecretaría de Graduados de la Universidad Nacional de La Rioja y con réplica tanto en el Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja como en el Colegio Profesional de Ciencias Políticas de Catamarca. Invitamos también a todos los colegas que forman parte de este convite a que repliquen en sus respectivas redes sociales. Acto seguido, como para dar comienzo y un poco para seguir algo formal y medianamente estructurado, invitamos a la licenciada Romina Ríos a que nos dirija unas palabras en representación del colectivo de politólogos y politólogas de la provincia de Catamarca. Romina. Buenas tardes a todos y todas. En nombre del Colegio de Profesionales de Ciencia Política de Catamarca, queremos agradecer esta posibilidad que tenemos de participar en este ciclo de entrevistas y agradecer a la participación del doctor Sebastián Barros, agradecer por su participación en este evento. También agradecemos al Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja, a la Universidad Nacional de La Rioja y a su subsecretaría de graduados, porque consideramos que poder coordinar estas actividades ayudan al desarrollo de nuestra profesión y además nos permiten dar mayor visibilidad al rol que como politólogos cumplimos dentro de nuestra sociedad. Nuestro colegio es de reciente formación, somos un grupo de colegas que decidimos llevar adelante este proyecto e iniciamos un proyecto de ley el cual fue aprobado y es que así fue constituido nuestro colegio. Nuestra intención, además de promover el desarrollo de la profesión y de la ciencia política en nuestra provincia, es poder impulsar la cooperación científica y profesional, y es por eso que consideramos que este ciclo de entrevistas es muy auspicioso porque nos permite, sobre todo, generar estos lazos regionales entre colegas de toda la región del norte y además, bueno, con el resto del país, y asimismo que puedas dejar sentadas las bases para construir una ciencia política de carácter federal. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes y bueno, agradecemos la participación. Muchas gracias a los y las colegas catamarqueños y catamarqueñas. Seguidamente invitamos a Cristina Guliarte, que en representación del Consejo de Ciencia Política de La Rioja nos dé su palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio pensado entre diferentes politólogos. La verdad que es un placer poder dar la apertura a este ciclo de entrevistas que en el día de hoy va a estar presentado por el licenciado Jerónimo Reynoso en representación del Consejo Profesional de Ciencias Políticas de La Rioja y por la compañera y amiga Romina Ríos, representante del Colegio Profesional de Ciencias Políticas de Catamarca. Decía que es un placer hacer la apertura de este ciclo porque es el comienzo de una serie de eventos que vamos a tener para conmemorar el Día del Politólogo. Cuando nos empezamos a reunir y a hablar con los colegas y las colegas, decíamos cómo celebramos y que no pase desapercibido. Y la verdad que se consiguió trabajar en una agenda de eventos que va mucho más allá de solamente encontrarnos. Pudimos generar una agenda que comienza hoy con este ciclo de entrevistas y va a continuar hasta
encontrarnos en La Rioja físicamente el 30, pero también encontrarnos en la virtualidad el día 30 con un gran encuentro de politólogos. Algo que no hubiese sido posible sin estos nexos, estas redes de las que hablaba Romina. Encontrarnos a diagramar este ciclo de entrevistas nos posibilitó pensarnos juntos nuevamente. Y es algo que nos hace fuerte a los politólogos, este trabajo en red. En el caso de Catamarca, Romina comentaba que la reciente creación del colegio profesional. Acá en la provincia, la ciencia política comenzó en el 99 con la carrera, de ahí nos fuimos encontrando en diferentes formas de organización hasta que pudimos comenzar con el Consejo Profesional de Ciencias Políticas, que ya tenemos casi 100 matriculados, que bueno, es un placer poder decir que los politólogos fuimos entendiendo que sin las redes de trabajo no podríamos hacer nada. Y tanto el Consejo como las diferentes áreas de la Universidad de La Rioja, y lo digo como politóloga, han crecido por las redes generadas entre colegas. Hemos podido comprender que los colegas en los diferentes lugares representan un compañero, pero también representan un lugar que nos hace fundamental para poder articular acciones. En ese sentido, hoy tenemos esta articulación con Catamarca. Los próximos eventos se van a ir sumando más provincias y mostrando cómo la ciencia política ha crecido también en el país. Cuando yo comencé a estudiar, le tuve que explicar a mi papá a qué se dedicaba un politólogo. Él muy preocupado me preguntaba, ¿y qué van a hacer? Y fue un desafío. Hoy en la provincia hay politólogos en todos los ministerios. En la universidad tenemos politólogos en diferentes lugares. Y es porque también la comunidad fue entendiendo cuál es la importancia y cuál es nuestro rol de los politólogos y las politólogas. Así que por eso es tan orgulloso, yo me siento profundamente orgullosa de poder dar inicio a este ciclo, porque no es solo un ciclo de entrevistas, sino es el comienzo de todos estos eventos y también es el comienzo de articulaciones mucho más profundas entre provincias que decidimos representar a la ciencia política y hacerla crecer a nivel país. Un agradecimiento especial a Sebastián Barros, que tan generosamente dijo que sí a participar hoy, y a todos los colegas de Catamarca que hicieron los nexos para que esta entrevista sea posible. Vamos a estar transmitiendo por la fanpage de Graduados UNLAR. Para poder acrecentar, los invitamos a todos que también podamos compartir este link. En nombre de la Universidad Nacional de La Rioja, un placer que estos espacios pensados por los representantes profesionales de los diferentes colegios se puedan utilizar y nutrir también de las redes que vamos creando. Así que bueno, esperemos que esta jornada sea un éxito y que sea el comienzo de grandes nexos. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Cristina Uliarte, por tus palabras. Acto seguido, vamos a a leer el currículum de Sebastián Barro, quien nos acompaña el día de hoy. Sebastián Barro es nuestro primer invitado, como les dije, como dijo Cristina y también reiteró digamos, Romina. Sebastián Barro es PhD in Government Ideology and Discourse Analysis del programa de la Universidad de Essex, doctor en Gobierno, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, profesor adjunto regular del área Sociedad y Estado de la Universidad de la Patagonia Austral en uso de licencia. Tiene antecedentes como docente de posgrado en la Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Pedagógica Veracruzana,
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Antioquia. Como investigador, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, investigador, también como investigador categoría 1 del Programa Nacional de Incentivos. Es director del programa de investigación sobre petróleo y desigualdades sociales en la cuenca del Golfo San Jorge de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sus más recientes publicaciones tienen que ver con un libro editado por Claxo, Postfuncionalismo, el origen de la diferencia y el momento instituyente, esto compilado por Miguel Rossi. También tiene una última publicación que también está en prensa, de Hegemonía y Verdad, Foucault, Laclau y el Pueblo, que es compilado por Liñares y Mendoza, sobre teoría del discurso de Laclau y Mouffe, implicaciones teóricas y analíticas, editados en Sao Paulo. Y por último, un texto que también está en prensa, editado por Claxo, sobre lo común y la universidad, el discurso ético del Plan Tacchini, en Saúl y Treviño, coordinadores de este libro, acerca de los sentidos de lo común en la discusión teórica y en las políticas públicas en 3 países latinoamericanos, de pronta publicación. Uno de los textos lo vi que está ya publicado por Claxo, así que de eso un poco vamos a hablar un poquito más adelante. Seba Barro, le damos la palabra. Bien, buenas tardes. Gracias, Jerónimo. Gracias por todas las amables palabras. Es un gusto, la verdad, compartir este espacio con colegas de La Rioja y de Catamarca. Quisiera agradecer también, bueno, a Severo, que me contactó para que tengamos para invitarme a participar del evento. La verdad que siempre que he viajado a La Rioja me han tratado de maravillas, me he sentido muy bienvenido y ha sido un placer trabajar ahí con un grupo movilizado de estudiantes y de profes, que realmente es un gusto en todo sentido pasar por ahí. También en mis épocas mozas he dado clase en la Universidad de Catamarca, así que también tengo muy buenos recuerdos en una maestría en administración pública, en la cual di clases y tutorías de tesis allá por los tempranos años 2000. Así que es un gusto compartir este espacio, mandar un cariño a Natalia Álvarez Gómez también, que debe andar por ahí seguro pispeando, así que bueno, un abrazo y repito el agradecimiento por la invitación a participar de la actividad. Bien. Seba, la primera pregunta que se nos ocurre hacer ahora, recién, digamos, Cristina algo habló, ¿por qué decidiste estudiar ciencia política? Digamos, es una pregunta clásica que muchos a nosotros politólogos nos lo hacen en algún momento. Sí, bueno, mi decisión de estudiar ciencia política cambió mucho de la forma en que yo me imaginaba la carrera y el por qué la elegí al trabajo que finalmente me tocó realizar en la dedicación a la vida académica. Yo cuando ingresé en ciencia política, yo soy muy joven, y en otra vida, cuando yo empecé en la universidad, era plena transición a la democracia, ¿no es cierto? Yo entré a la universidad en 1987. Entonces, la verdad que era un momento de movilización política y de discusiones constantes sobre política que era muy atractiva. Pero sin embargo, lo que a mí me atraía era un poco pensar en la carrera diplomática, y asociada a esa idea totalmente ilusa que uno tiene de viajar y conocer otros lugares, y tener contacto con una política internacional que uno de algún modo se la imagina
colorida, ¿no? Y una vida llevadera, mientras que en realidad no es así. Digo, por un montón de razones que no vamos a charlar ahora, porque vamos a charlar más de la ciencia política quizás que de la carrera diplomática en el servicio exterior de la nación. Pero bueno, rápidamente cuando empecé a cursar me di cuenta que en realidad lo que me interesaba era otra cosa, que mi interés pasaba más por la teoría política y por la filosofía política, la epistemología, la teoría social, antes que por otras ramas de la disciplina. Tuve suerte también que no cambié de carrera, porque en general la verdad que tenía muy poca idea de lo que se trataba la disciplina. Era una carrera nueva en la Universidad de Buenos Aires, esa carrera se había abierto hacía 2 años nada más, entonces era una disciplina donde tampoco había gente con quien conversar para preguntarle de qué se trata o de qué vamos a trabajar una vez que terminemos, porque no había otra gente. Digamos, yo soy creo que la segunda o la tercera camada de la Universidad de Buenos Aires que empieza la carrera. Era una carrera, un plan de estudios muy raro, donde no había, por ejemplo, no había correlatividades entre materias. Entonces yo apenas terminé el ciclo básico común, me anoté en primer año de la facultad y empecé a cursar materias que en realidad estaban pensadas para ser materias de quinto año, ¿no es cierto? Sistemas políticos comparados. Y bueno, esa materia me acuerdo que la tuve que dejar porque ahí me di cuenta que no entendía absolutamente nada de lo que me estaban hablando. Entonces fue toda una experiencia medio extraña, pero la verdad que era también, por otro lado, con un entusiasmo muy fuerte por ese momento de la transición, era la primavera alfonsinista en términos de libertad, de derechos, de caminar por la calle con otras seguridades, ¿no? Con otra actitud frente a la vida pública, que realmente eso fue maravilloso, una universidad que volvía a vivir en democracia, con un montón de profesores muy reconocidos que llegaban del exilio, y al llegar del exilio llegaban con muchas ganas de dar clases, de trabajar, de promover gente joven, ¿no? Yo tuve profesores que volvían del exilio como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola, José Aricó, Francisco Neistat, es decir, Atilio Borón, es decir, toda una serie de intelectuales de renombre que nosotros en ese momento comenzábamos a leer y que venían con toda una fuerza y unas ganas de trabajar, e insisto, de promover gente joven. La verdad que yo en ese sentido tuve mucha suerte con la gente que me crucé, siempre fue muy gente que abría puertas, que incorporaba, que intentaba entusiasmar a sus estudiantes con el trabajo académico. Así que en realidad la elección fue medio rara y terminó en algo totalmente distinto a lo que yo me imaginaba, pero que por suerte me gustó, me entusiasmó y aún hoy me entusiasma. Y en relación digamos, hoy en día estás muy abocado al tema de la docencia y al tema de la investigación. Pero, ¿tuviste algún otro trabajo una vez que te recibiste de politólogo? ¿O ejerciste alguna, o siempre dentro de la carrera académica? En general fue siempre la carrera académica, porque yo cuando yo apenas me recibí, me fui a hacer la maestría y el doctorado a Inglaterra y volví a los 6 años. Y ahí ya volví con trabajo, con inserción en la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba. Pero sí, durante la carrera del doctorado, digo, para financiar el doctorado tuve que juntar frutas en granja, es decir, tuve que hacer varios trabajos extras. Y vinculados a la disciplina, sí, en trabajos de asesoría, digo, hay muchas consultoras de opinión pública, por ejemplo, que siempre piden colaboración cuando son consultoras de opinión pública de Buenos Aires, por ejemplo, a las que les encargan estudios en la Patagonia, y bueno, nosotros muchas veces nos encargamos de monitorear los trabajos de campo en la realización de encuestas, ¿no? Asesorías municipales. Yo actualmente estoy trabajando con el municipio de mi ciudad, por ejemplo, en pensar la forma de realizar talleres no solo de apoyo escolar, sino que el apoyo escolar incluya también
cierta formación en términos de ciudadanía y en posibilidades de identificación de esos jóvenes y esas jóvenes y la niñez en general de los barrios de la ciudad, que además de tener una posibilidad de apoyo escolar en las uniones vecinales o en los gimnasios municipales, también haya actividades de identificación con los barrios, de identificación con la ciudad, es decir, un trabajo que empiece a mover a esos jóvenes ciudadanos y ciudadanas alrededor de los barrios, ¿no? Con esta idea de que personas que logran identificarse con el lugar en que viven van a disfrutar más de ese lugar, lo van a cuidar más. Comodoro tiene un historial de violencia entre jóvenes y de violencia barrial bastante importante. Entonces, la idea de la que partimos es que si esos jóvenes se conocieran desde más pequeños y más pequeñas, probablemente si compartieran un taller de literatura, pues, supongamos, de ciencia o de cualquier cosa con esas personas, probablemente el día que una noche que se encuentren en algún barrio, probablemente se van a reconocer y no se van a pelear, digamos, ¿no? Desde cosas tan simples como esas hasta la importancia de participar en el ámbito de lo público. Es decir, esas cosas también me interesa hacerlas y cada vez que tengo la oportunidad y el tiempo las realizo con equipos de personas que trabajan conmigo, colegas en el instituto de investigación en el que estoy. Así que sí, tenemos un montón de actividades, no solo de transferencia, sino de participación activa en otras formas de trabajo. O sea, una forma, digamos, de recrear los lazos comunitarios, algo que de alguna manera están, por estos tiempos que corren, un poco fragmentados y de alguna manera reconstruir en esa perspectiva. Exacto, exactamente. Romina. Sí, y en función de esto y de cómo regenerar nuevos lazos en este contexto de pandemia, ¿han tenido algún desafío para poder lograrlo? ¿Se han pensado algunas alternativas en relación a eso? Sí, sí, se han pensado alternativas, sobre todo en relación a los plotos. Bueno, en primera instancia, obviamente que durante el primer tiempo esto fue suspendido, ¿no? Porque digo, fue tan sorpresiva la llegada de la pandemia y uno en realidad no sabíamos bien cómo proceder hasta que ya no hubo protocolos y se tuvieron ciertas certezas. Y después se fueron buscando opciones de separación, ¿no es cierto?, de cuidado de los talleristas, de herramientas virtuales. Se hizo todo mucho más difícil, obviamente, porque el acceso a la conectividad, digamos, es un problema en la ciudad. Hay muchas familias que no tienen internet en la casa, sino que se manejan con paquetes de datos de celulares, con un solo aparato de celular para toda la familia. Entonces es muy difícil en ciertas circunstancias seguir con esas actividades. Pero sí, siempre que se pudo, se fueron buscando opciones que lamentablemente no pudieran reemplazar esas actividades de vínculo, de vínculo comunitario, digamos, ¿no? Desde la virtualidad es muy difícil reemplazar eso, la verdad que es un problema, sí. Te vuelvo de nuevo, digamos, hacia lo que es la politología en sí, para preguntarte algo. ¿Qué diferencias, bueno, algo hablaste al comienzo, ¿no? En cuanto a las formas y a los modos de enseñanza de la ciencia política en el periodo que hablaste, que cursaste tú, y fundamentalmente cómo se desarrolla hoy en día, ¿no? ¿Cuál es tu impresión acerca de eso? Algo nos dijiste, digamos, en relación a ser una de las primeras camadas de politólogos de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es la gran diferencia que hay con ese entonces? Bueno, primero el desarrollo amplio que ha tenido la disciplina en términos de cantidad de carreras y de universidades que han ido abriendo la carrera de ciencia política. Hubo ahí una primera instancia, por ejemplo, la carrera de ciencia política de mi universidad, de la Universidad Nacional de la Patagonia, es del año 91. Y se creó, siempre fue una carrera de educación a distancia, con profesores que venían de la Universidad de Buenos Aires, es decir,
mientras yo cursaba, yo tenía profesores y profesoras que venían a dar clase a Comodoro una vez por mes o una vez cada 2 meses, creaban grupos de trabajo en el lugar y a partir de ahí la carrera siguió funcionando hasta hoy, que sigue funcionando como una carrera a distancia, bueno, con todo lo que es la virtualidad hoy, que eso la verdad que a esta carrera nos vino muy bien porque al ser una carrera a distancia ya estábamos muy familiarizados con toda esta forma de educación a distancia y de virtualidad, ¿no? Es decir, que ese crecimiento es terrible, entonces ese crecimiento no es que solo crece la cantidad de gente que enseña y que estudia, sino que crece también la producción de materiales, la producción de investigaciones. A mí me tocó trabajar, coordinar el área, por ejemplo, en el proyecto PISA, que es un proyecto de investigación sobre la Argentina contemporánea, que tuvo su primera versión entre 2010 y 2015 aproximadamente, o 2012-2015, y ahora se está lanzando la segunda versión de PISAC. A mí me tocó coordinar en esa primera versión, por ejemplo, un estado de la cuestión sobre estudios de gobierno en la Argentina entre 2000 y 2012. Eso hubo una colección de libros que salió publicada también por Claxo, un libro que escribimos con Ana Castellani de la Universidad de San Martín y con Diego Gantus de la Universidad Nacional del Litoral, sobre Estado, Administración Estado, Gobierno y Administración Pública. Bueno, y ahí uno ve la inmensidad en ese raconto, en ese estado de la cuestión, donde leímos todo lo que se había escrito sobre gobierno, Estado y administración pública, desde artículos en revistas, libros, capítulos de libros, proyectos de investigación radicados en universidades nacionales. Hubo todo un equipo de personas trabajando, recopilando esa información y haciendo una muestra para luego trabajarla en términos federales, etc. Y ahí uno ve el crecimiento que tuvo la disciplina del año 2000 en adelante, que es exponencial. La verdad que son tantas las tradiciones de pensamiento, tantas las metodologías utilizadas, que eso creo que es un cambio muy importante, ¿no? La profesionalización de la producción de conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, uno empieza a ver también con mayor asiduidad la presencia de colegas tanto en tareas legislativas como en tareas ejecutivas. Y tanto a nivel local, como a nivel provincial, como a nivel nacional. Cuando uno empieza a ver planteles de políticos, tanto en las provincias como en nación, uno empieza a ver que hay cada vez más. Eso no sé si es una suerte o una desgracia, pero cada vez hay más colegas en el gobierno, ¿no? En los gobiernos, no solo en este gobierno. Está bien. Y allí recién justo mencionaste el proyecto PISAC que escribieron junto con Castellani y con Diego. ¿Cuáles crees que son los temas pocos explorados o pocos visitados, digamos, por la ciencia política en función a ese estudio, que también tengo entendido participó Nico Basolini, Sí. del grupo de investigadores? ¿Cuál crees que son los temas pendientes, si se quiere decir, o que medianamente no están en la agenda de investigación? Y en relación a la noción de gobierno, ¿no? Que sí, ahí efectivamente trabajamos con Nicolás Asolini, fue otro de los colegas que era parte de este grupo que trabajamos ya en el análisis de la muestra final, ¿no? de ese texto. Yo creo que la vacancia está más que nada dada en el cruce posible entre perspectivas teórico-metodológicas diferentes. Es decir, lo que yo veía en esa producción bibliográfica de los estudios de gobierno era que el conocimiento que habíamos generado a partir del año 2000 y al año 2012 estaba muy vinculado a la experiencia política de los 90, ¿no? Partiendo desde la descentralización del Estado, cómo eso ya fragmenta el sistema político argentino, teniendo
desnacionalizando ciertas discusiones y territorializando algunas discusiones, y cómo esa temática de la fragmentación política era tratada por análisis más institucionales y análisis más racionalistas, si se quiere, por un lado, y por otro lado con análisis donde la idea de representación, la idea de identificación cobraban otro interés. Lo que no encontrábamos eran cruces entre ambas perspectivas, a pesar de que trabajando con materiales diferentes, con datos diferentes, trabajando desde perspectivas teórico-metodológicas distintas, llegaban a descubrir fenómenos que tenían cierto emparentamiento a partir de esa fragmentación, la crisis del 2001, la aparición de otras formas de política más allá de la militancia partidaria, ¿no? Las formas de acción colectiva en los movimientos sociales, la protesta, etc. Llegábamos a encontrar hallazgos similares, pero sin cruces entre tradiciones distintas. Yo creo que ahí, más que un área de vacancia, quizás hay una deuda pendiente de empezar a entablar diálogos más fructíferos, que pueden llegar a ser más fructíferos, potencialmente más fructíferos, entre tradiciones distintas, ¿no? Creo que esa sería más que nada la sensación que me quedó a mí en relación a temas de gobierno. Y el próximo proyecto, me dijiste que todavía no está, la segunda parte todavía no está, Claro. o ya comenzó toda esa cuestión. No comenzó. El PISAC 1 tuvo tres instancias. La primera, que era la realización de estos estados de la cuestión, y eso dio lugar a una colección de 6 tomos, ¿no? de los distintos ejes que se habían planificado. Después, la segunda parte era un análisis crítico del sistema de ciencias sociales en Argentina. Ahí también se publicó un manual para publicaciones periódicas, ¿no? La preocupación era cómo transmitir y cómo dar a conocer ese conocimiento que se generaba en el sistema de ciencias sociales en Argentina. Se creó un manual para revistas científicas, de ciencias sociales. Y el tercer momento era la realización de una encuesta nacional sobre la estructura social argentina, que el libro que se publicó, y justo ayer lo presenté acá en la universidad, por eso lo tengo a mano, ¿no? La Argentina en el siglo XXI, un libro que editó Juan Ignacio Piovani con Agustín Salvia por siglo XXI, que está disponible para bajar gratuitamente, que es los informes sobre esa encuesta nacional. Eso es muy interesante y está bueno compartirlo acá. ¿Por qué? Porque en el sitio online de PISAC están todas las bases de datos, todos los datos disponibles para usarlos gratuitamente de esa encuesta de la estructura social argentina. Mercado de trabajo, movilidad social, género, movilidad intergeneracional, es decir, hay un montón de datos, incluso estos informes de este libro no trabajan con todos los datos, obviamente, porque fue una encuesta muy grande. En nuestra universidad fue también uno de los puntos, uno de los nodos de coordinación de la encuesta a nivel de la Patagonia. Así que eso es muy recomendable que ingresen y le den una mirada, porque ahí pueden hacerse de bases de datos muy interesantes que están por región, por temas, y están disponibles toda la colección de libros de PISAC, que están esos informes disponibles gratuitamente. Eso es muy interesante para aprovecharlo. La segunda parte está en etapa de realización. Digo, el 30 de noviembre tenemos la primera reunión de todo el comité científico que integramos varias universidades nacionales. Eso depende del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, del CODESOC, y con financiamiento de la Agencia de Innovación Productiva, creo que ahora cambió el nombre, lo que era la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ahí alguien pide el link para ingresar, ahora lo busco y se los pego en el chat del grupo. Perfecto, muy interesante, sobre todo, sí. sobre todo para cuestiones de investigación y para hacerse de esos datos que son muy importantes. Una pregunta. Tu opción teórica tiene que ver con el análisis del discurso, ¿no? O sea, sobre todo el tema de Laclau y Mouffe.
¿qué es lo que te llamó la atención a la hora de definirte teóricamente por eh, los análisis del discurso? Bien. Sí, yo en realidad, de nuevo, digo que esto es como una confesión íntima, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta que mi vida es tan aleatoria que yo nunca tomo ninguna decisión, sino que a mí me fue llevando, digamos, en realidad, claro, en realidad yo llego al análisis político del discurso y a la teoría de la hegemonía. A mí lo que me interesaba mientras cursé el grado era la teoría política marxista. Y básicamente lo que yo más me dediqué en los últimos 2 años de la carrera, cuando empecé a cursar materias optativas y pude elegir un poco qué leer, esas lecturas venían atravesadas por Gramsci, básicamente, y por un autor que está vinculado a la discursividad, pero del cual después me fui poco a poco separando ontológicamente, que es Jürgen Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa y la teoría de la hegemonía. Esas son las 2 cosas que yo más leí durante mis últimos años del grado. Entonces mi idea era hacer la formación de posgrado en teoría política. Yo cuando me fui de Argentina fui a hacer una maestría en teoría política a la Universidad de Essex, con una recomendación del jefe de la cátedra en la que yo ya venía trabajando como ayudante de alumno y como ayudante de primera, que era la cátedra de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, que era la cátedra de Federico Schuster. Y fue Federico quien me dijo, mirá, si te interesa la teoría política, vos tenés a un referente. Yo ya había leído algunos textos de Ernesto Laclau, que trabajaba en la Universidad de Essex en ese momento. Yo te recomendaría que una de las opciones que tengas en mente para ir sea esa maestría en teoría política, donde ahí vas a poder seguir leyendo esa tradición gramsciana en la que vos te venís insertando. Entonces, en realidad fue un poco así que llegué al análisis político del discurso y la teoría de hegemonía por esas lecturas y esa recomendación. Yo solicité el ingreso a varias universidades inglesas. En general no tuve problemas con la aceptación, ellos toman todos los estudiantes mientras pueden. Y finalmente me decidí por la Universidad de Essex porque estaba ahí Ernesto Laclau. En realidad no lo conocía yo personalmente a él, pero sabía que daba clase ahí. Entonces yo llegué, hice la maestría y cuando estaba terminando la maestría es donde pensé un proyecto de tesis doctoral, pero ahí sí ya estaba, después de cursar con él una materia en la maestría, digamos, ahí sí ya estaba inserto en la tradición teórica. Entonces mi propuesta fue de estudiar el discurso neoliberal en Argentina, cómo se va transformando en el discurso hegemónico en los años 90, del 76 al 91, es básicamente mi tesis doctoral, y entonces ahí ya fui a hablar con Ernesto para pedirle que él dirija esa investigación, a lo cual accedió, así que ya me quedé ahí otros 5 años para terminar el doctorado. Pero fue así un poco aleatorio también, era más por un interés de algunos autores de la carrera que terminé ahí. Bien, y en estos momentos sabemos que estás coordinando junto con un grupo, digamos, también de investigadores y algunos colegas dentro de lo que es el Foro Universitario del Futuro, en el área, digamos, de democracia y participación. ¿Cuál es la expectativa que tienen en relación con eso? Sé que hubo, digamos, algunas reuniones previas en relación a lo que se plantea con respecto a ese foco, digamos, en particular. ¿Y cuál es la respuesta que tuvieron en relación a la temática desde diferentes partes del país? Sí, Argentina Futura, bueno, saben que es una oficina que depende de Presidencia de la Nación, está coordinada por Alejandro Grimson, que es de la Universidad de San Martín y también investigador de CONICET, que es tratar de pensar prospectivamente Argentina, ¿no? Es decir, pensar, decir, bueno, a ver, ¿qué problemas encontramos hoy que pueden llegar a agravarse o qué problemas nuevos pueden aparecer?
en el futuro, cuando hablamos de futuro hablamos entre 10, 20 o 30 años, digamos, no es un futuro del año que viene, sino es pensar realmente en el largo plazo, y qué sugerencias, qué intuiciones, ¿no? Dado que ese futuro va a ser impredecible, pero qué intuiciones tenemos de hacia dónde podría ir el Estado en relación a ciertos ejes. Uno de esos ejes, que es el que me toca coordinar nacionalmente a mí, es el de democracia y participación. Entonces, para eso como es un programa universitario, digamos, se trabajó con el Consejo Interuniversitario Nacional, si no me equivoco, creo que sí. Sí. Exacto, de programar una serie de reuniones en esas universidades, al interior de las universidades nacionales primero, y luego tener foros abiertos, virtuales, donde puede participar cualquier persona de la vida universitaria, ¿no? Docentes, estudiantes, etc. Entonces tuvimos la reunión del foro sobre democracia y participación. Allí participaron unas 40 personas de diversos lugares. Incluso tenemos una contribución de la Universidad Nacional de La Rioja sobre conectividad y participación política, digamos, ¿no? Realmente una cosa que me sorprendió gratamente a mí es de cómo las propuestas se acercan mucho más a pensar cómo democratizar participativamente la democracia antes que a pensar la democracia solo en términos procedimentales y la participación solo en términos de una militancia partidaria o al interior de ciertas instituciones políticas, ¿no? Sino que se está pensando en cómo, como dije, democratizar la democracia a partir de procesos de participación que pueden tener orígenes diversos. Pueden ser la militancia partidaria, pero pueden ser movimientos sociales, pueden ser organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la verdad que eso es muy interesante. Yo me encuentro en el momento de, ya presentamos un índice tentativo de informe, todos los ejes, y ahora para los primeros días de diciembre tenemos que tener completo ese informe de esas propuestas que las universidades presentaron por escrito o en esta participación virtual en ese foro, y eso después va a estar disponible obviamente para bajar virtualmente. No creo que se imprima, debe ser toda una disponibilidad virtual. ¿Cómo evalúas la cuestión de la democracia, sobre todo digamos, desde el 83 a esta fecha, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Hubo, digamos... O sea, en relación a Argentina futura, eso no se discute, porque en realidad lo que se trata es de pensar a futuro, digamos, cuáles van a ser los problemas, ¿no? Pero no sé si me estabas preguntando qué opinaba yo. No, ¿qué opinabas acerca, digamos, de la democracia, o al menos desde el 83, o cómo evalúas la cuestión de la democracia en el caso argentino, sobre todo a esta cuestión de que vos hacías referencia en la década de los 80, a esta cuestión de participar y de comprometerse y de vivenciar lo que fue, por ejemplo, la primavera alfonsinista con el retorno de varios intelectuales, pero también el periodo que tiene que ver justamente con los 90 y así sucesivamente. ¿Cómo evalúas la democracia, sobre todo en los términos de que nos tocó experimentar a los argentinos de este crudo neoliberalismo de la presidencia de Macri, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu impresión al respecto? Sí, la democracia argentina, por suerte, está bastante movilizada en ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo en grandes centros urbanos. Creo que hay una movilización, hay una ciudadanía activa. Después podemos estar en acuerdo o en desacuerdo por las razones de esa actividad, ¿no? Pero no percibo que sea una sociedad política en la cual no cuenta la participación en instancias, aunque sea informales. Digo, más allá de la movilización institucionalizada a través de partidos, sindicatos u organizaciones sociales, más allá de esa participación me parece que hay una preocupación constante por la política.
Obviamente que eso no es del 100% de la población, sería un tanto ingenuo pensar en esa totalidad. Pero sí me parece que hay una ciudadanía movilizada, dispuesta a pensar mejores maneras de ser gobernada, si se quiere, ¿no? No veo una sociedad apática políticamente. Si en ese sentido, si bien hay distintas intensidades de esa participación, distintos significados de esa participación, como vos decías, no es lo mismo la primavera alfonsinista que la década del 90, ¿no? Y efectivamente, esos cambios estructurales que sufre la Argentina a partir de la descentralización del Estado, pensemos lo que eso significa en términos educativos, por ejemplo, ¿no? Que ya no haya un momento unificador y homogeneizador a nivel de la educación formal, primaria y secundaria, hace ya a una fragmentación de la ciudadanía importante. Si a eso le sumamos las formas de representación política, a ese fenómeno desnacionalizante, territorializante que encuentra nuestra disciplina en sus investigaciones, obviamente que esa forma de participación cambiaron y que probablemente haya preocupaciones locales, más micro, que pasan a tener una relevancia distinta en esa militancia y en esa participación en lo público, ¿no? Por ejemplo, acá en Chubut ahora se está discutiendo la posibilidad de implementar la megaminería, ¿no? La megaminería en Chubut está prohibida por una ley provincial. Sin embargo, las presiones de las empresas mineras son muy fuertes, las presiones del gobierno nacional son muy fuertes para empezar a movilizar la industria minera. Los movimientos anti-megaminería y en defensa de los recursos naturales y sobre todo del agua, Chubut es una provincia que tiene muchos problemas de disponibilidad de agua, no tanto en la cordillera, pero sí de la meseta patagónica hacia la costa, son movimientos muy fuertes, muy movilizados y donde la movilización es muy intensa. Entonces ahí se ve ese impacto de la territorialización de ciertas decisiones. Es decir, ya no es un gobierno nacional que dispone de esas riquezas federales y las baja a la provincia que sea, sino que son decisiones provinciales, por lo tanto son decisiones locales y que por lo tanto van a tener un impacto en esa ciudadanía a nivel local, ¿no? Si uno mira la forma en que funcionaba la explotación petrolera en los años 30, 40, 50 y 60 es totalmente diferente, con yacimientos petrolíferos fiscales, bajando inversiones, bajando decisiones. No eran decisiones locales, hoy sí. Eso es una transformación muy relevante. Sí, perdón, Romina. Disculpe. No, en función de esto de democratizar participativamente la democracia y la generación de espacios de participación, quería saber cuál es su opinión acerca de los espacios generados a partir de los gobiernos provinciales o locales que abren a la participación ciudadana y la posibilidad del impacto de esa participación en la transformación y en la generación de políticas públicas que respondan a esas necesidades ciudadanas. Bueno, ahí hubo experiencias muy disímiles, ¿no? Insisto, hago referencia a esas experiencias muy disímiles, pero la verdad que no es el tema que yo me digo, esa apertura a la participación ciudadana, no son los temas que yo he investigado mayormente en mi carrera, ¿no? Piensen que yo tengo que escribir ese informe a partir de los insumos que precisamente las universidades nacionales van a proveer pero por lo que veo en esos insumos, las posibilidades por ejemplo, de presupuestos participativos han tenido experiencias y éxitos bastante dispares, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, en Rosario es una experiencia interesante a mirar. En Chubut, por ejemplo, en mi ciudad hubo algunas instancias de presupuesto participativo que después desaparecieron, digamos, ya no hay más presupuesto, una parte del presupuesto municipal era decidido participativamente, ya no. Es decir, que hay experiencias distintas. Lo que sí encuentro en esos insumos, que hay muchas propuestas de pensar a futuro, de una apertura mayor de esas instancias de participación.
y de ver cómo esas instancias de participación pueden tener cierto poder decisorio, ¿no? Es decir, que ya no sean solamente para escuchar a la ciudadanía, abro 2 días una oficina para que vengan a explicarme por qué sí o por qué no la megaminería, sino que sean instancias con cierto poder de decisión, y sobre todo con una escucha relevante, una escucha significativa de esas opiniones, que no sea un trámite. Digo, las instancias de consulta pública, por ejemplo, para renovar los contratos del transporte público en mi ciudad, ¿no? Siempre hay instancias hay un día donde las personas, los ciudadanos y las ciudadanas van al Consejo Deliberante a hablar. Van 3, 4, 5 personas, las escuchan, pero en general nunca sus opiniones son tomadas en cuenta al momento de decidir, ¿no? Eso es un problema. Entonces, muchas de las demandas y muchas de las iniciativas que tenemos en Argentina Futura son precisamente para eso, para que haya una escucha significativa, es decir, que eso se traduzca en ciertas decisiones. Sí, y ahora, digamos, en relación Discúlpame, Jero, le quisiera preguntar al doctor respecto al tema anterior de democratizar la democracia. En estos momentos hay un insinuante tema candente, tanto a nivel nacional como provincial, de suspender las PASO, que son reglas para ejercer la democracia ya establecidas. ¿Qué opinión le merece esa decisión de gobiernos, del gobierno nacional y de algunos gobiernos subnacionales de querer en momentos preelectorales prácticamente, de suspender o de inmovilizar una regla de juego que ya está establecido, a pesar de que los organismos internacionales recomiendan no suspender reglas de juego en momentos preelectorales? Sí. Es buena pregunta, porque uno tiene la sensación con las PASO, ¿no? Las PASO fueran pensadas como una instancia de participación política al interior de los partidos políticos, después se hicieron esas primarias abiertas, etcétera, pero después parece que la clase política, en realidad, todos los gobiernos mencionan la posibilidad de suspender las PASO, ¿no? Es como que la clase política se arrepintió de esas instancias de participación abierta y obligatoria. La verdad que yo creo que cualquier instancia de participación es necesariamente positiva. Ahora, es verdad que hay momentos críticos donde quizás toda la logística que supone la apertura de una elección puede ser problemática, pero yo creo que mantendría el funcionamiento de las PASO. Me parece que son importantes para la vida democrática. Mantener activa esa ciudadanía, mantener activa esa militancia, me parece que son puntos importantes para la vida democrática. O sea, yo no creo que mi posición sería no suspenderlas. Ahora, sí es verdad que cada vez uno encuentra más argumentos a nivel de la dirección de los partidos políticos, de gobernantes y de legisladores y legisladoras, que hay ideas de reformar las PASO o suspenderlas. Siempre aparece algún problema con las PASO, ¿no? No sé qué opinás vos, Luis. Sí, justamente es un problema, y la justificación de esto que yo estuve escuchando es que son caras, y en realidad no son caras. El presupuesto recientemente aprobado, el presupuesto nacional, triplica el crédito presupuestario o la partida presupuestaria para las PASO, triplica de la última PASO respecto al presupuesto del 2019, porque el 2020 no tuvimos. Y las justificaciones es que son imperfectas, o sea, la clase política tiene siempre sus justificaciones circunstanciales, y la gente quiere ir a votar. Hay un argumento.
a la gente la cansamos yendo a votar en un año electoral 2, 3, 4, 5 veces. Y la verdad que en encuestas que hicimos en un instituto donde yo practico la docencia, ejerzo la docencia, las encuestas que se hicieron, la gente quiere ir a votar, le interesa las PASO. Justo en Catamarca, donde yo vivo, ya hay insinuaciones y amagues y intenciones, más que todo, de suspender las PASO. Independientemente de eso, ya se suspendió para los cargos de gobernador en las elecciones pasadas. La verdad, yo creo que eso le hace mucho mal a la participación ciudadana y a la democracia y al descreimiento del ciudadano común de la democracia. Bueno, volviendo un poquito al tema de la profesión en sí, queríamos conocer, bueno, ¿cuál es tu expectativa en relación al desarrollo de la ciencia política en Argentina? Bueno, mi expectativa sería que la ciencia política siga creciendo como profesión, digamos, que siga creciendo, pero digo, porque está buena la pregunta porque quizás el crecimiento del que yo hablaba antes es un crecimiento en términos de la vida universitaria y la generación de conocimiento, ¿no? La vida académica. Creo que la expectativa sería en que crezca también en términos profesionales, de desarrollo profesional, la disciplina, que también ha tenido un crecimiento importante, que no solo se registra en términos de la participación en elencos de gobierno, sino que también uno puede certificarla en toda una serie de organismos que también generan procesos de investigación, etcétera, en organismos en la sociedad civil, que por fuera de la vida académica, del sistema educativo universitario, del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, que trabajan como organizaciones de consultoría, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, en la cual la ciencia política cada vez tiene un rol más importante. Y como tercer pata, digamos, la participación en el trabajo estatal. Creo que uno de los roles importantes que debería tener nuestra disciplina sería intentar formar para la carrera de lo que en Inglaterra durante muchos años fue muy famoso, la idea de civil servant, ¿no es cierto? De funcionario de segundas, terceras líneas con poder decisorio, pero un tanto independiente de las disputas políticas más coyunturales, ¿no es cierto? Un cuerpo profesionalizado de funcionarios y funcionarias al interior del aparato estatal. Creo que nuestra disciplina tiene mucho para aportar en esa porción de la toma de decisiones, ¿no? Una formación en sociología de las organizaciones, una formación incluso en teoría política, de cuáles son los presupuestos de la política que se juegan en cada una de las decisiones que se toman de política pública. Creo que eso sería una contribución muy interesante para mejorar la calidad de esa toma de decisiones, de evaluación de las políticas públicas, de implementación de las políticas públicas, etc. Muy interesante, la verdad que muy interesante la charla, como para seguir y como para, digamos, ahondar mucho más en lo que nos planteo. La verdad que está, por ser la primera vez, la verdad es muy, muy interesante la cuestión que vienes planteando y que de alguna manera sirven como disparador dentro de lo que es la profesión y por sobre todo aquellos que la ejercemos por estos lugares y que de alguna manera nos invita también, digamos, no sé si replantear, pero sí de alguna manera hacer cierto análisis en función a cómo ejercemos la profesión por estos lugares también. Desde ya te damos las muchas gracias por haber participado en esto, digamos, en dedicarnos parte de tu tiempo para al menos hacer
dar el puntapié de esto que queremos que sea de manera regional y que de alguna manera intenten dar a conocer las voces de la politología con nuestros maestros, al menos con nuestros, digamos, referentes, si se quiere, en relación a lo que es la ciencia política, en la cual estás tú también en esa cuestión. Muchas gracias. Y que de alguna manera también nos incentive digamos, a ser parte de esto en relación a cómo, como profesión, como bien lo decía hace un rato, tratemos de alguna manera ser el granito o hacer algún tipo de aporte a los lugares en donde nosotros pertenecemos. Desde ya reitero el agradecimiento tanto al Colegio Profesional de Ciencia Política de Catamarca, al Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja. Queremos de alguna manera también agradecer a la Subsecretaría de Graduados de la Universidad Nacional, que nos permitió de alguna manera hacer esta primera entrevista y que de alguna manera sea replicada en ambas provincias. También los invitamos para el próximo encuentro que se va a realizar el próximo, para la redundancia, el 25 de noviembre, miércoles en este caso, y allí contaremos con la presencia de Carlos Bareto, de la Universidad Nacional de San Martín, quien nos va a hablar de sistema de partido y partidos políticos, una charla muy interesante también como para que un poco los politólogos de estos lugares nos empapemos acerca de qué hay de nuevo acerca de los partidos políticos. También un elemento central como para pensar en la cuestión de la participación política, por sobre todas las cosas, y este rol central que tienen los partidos dentro del sistema democrático. No sé si Romina quiere decir algo. Y agradecer en nombre de todos mis compañeros de Catamarca esta posibilidad, este contacto, saber que bueno, hemos podido generar este lazo y esperamos seguir haciéndolo a futuro, y que es para nosotros un honor poder ser parte de esto y poder hacer nuestro pequeño aporte desde el lugar en el que estamos. Gracias. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes también y les dejo un abrazo grande para todos y todas. Un saludo, muchas gracias de haberlo visto, doctor Sebastián, Jero, Severo, sobrevivientes del COVID-19. Y esperemos seguir viéndonos. Esperemos. Y un saludo a alguien que no se dedica a la ciencia política, pero que anda siempre dando vueltas por ahí, que es Carlos Navarro. Así que mándenle un saludo. Muchas gracias. Gracias, Eva. Muchas gracias. Dale. Chao, Severo. Un abrazo Chao. fuerte. Un abrazo. Todo, Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Ya estaremos haciendo llegar la certificación correspondiente. Dale, muy amable. Un gusto verlos. Chao, gracias. Lo mismo digo. Gracias. Chao, chao. Chao.